Que pertenece al presbiterio, la iglesia se llama Bread Life, también tenemos 3 añitos como iglesia. Soy casado, tengo mi amada esposa Fiorella que me quiso acompañar, pero por motivos no pudo. Estoy un poquito ahí incompleto. Tengo 2 preciosos hijos, Gabriel de 14 años y Rachel de 6. Imagínense cómo se me partió el corazón cuando lloraba porque no quería que soltarme. Y les comento esto porque siempre me gusta poder conocernos un poco antes de que usted pueda decir quién es ese desconocido que está al frente de ustedes hablándole. No lo conozco, pastores cristianos pueden decirle. Pues, entonces, ya que nos conocemos un poco, y en verdad, nuevamente, es una emoción muy grande poder estar con ustedes, quisiera hablarles de un tema, porque en cada circunstancia de la vida es muy fácil estar agradecido con Dios cuando todo va viento en popa. Cuando todo va como queremos, decimos qué bueno, ¿no? Inclusive podemos decir que estamos usando el argumento incluso de Satanás cuando le decía, ¿no? Te agradecen porque es un agradecimiento en balde. Como todo está bien con cada uno de ellos, pues es fácil agradecerle a Dios. Es muy sencillo cuando todo va como nosotros queremos. Pero cuán difícil es estar agradecido con Dios cuando todo está patas arriba, ¿no? Y creo que todos, ¿no? somos conscientes que no en todas las circunstancias de nuestras vidas las situaciones van como queremos. ¿O hay alguien acá que todo le va, toca y todo se convierte en oro? No, ¿verdad? Creo que sí hay circunstancias en las que nosotros decimos, wow, no está yendo como quiero, no está yendo como me gustaría. Yo empecé la semana de una forma fatal. Ya les contará su pastor. No, empecé casi no vengo. Pero empecé fatal. Pero es muy difícil en esas circunstancias complicadas de la vida, pues decir gracias Dios. En las circunstancias complicadas de la vida es difícil, ¿no? Poder decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy con un dolor insoportable. Gracias, Señor, por tu dolor. Señor, estoy en bancarrota. Gracias, Dios. Es muy complicado, ¿verdad? Porque lo primero que se nos viene es la preocupación, el afán. Si estás de repente con una enfermedad, pues dices, ¿por qué me vino esta enfermedad? Ya te empiezas a preocupar. Y a última instancia, incluso podemos decir, llegamos a orar, a agradecer a Dios, o llegamos a preguntarnos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero lo primero que nos preocupa cuando las situaciones van mal, somos nosotros mismos. Si de repente en el trabajo no va bien, lo primero que nos preocupa es cómo hacemos para mejorar, pero difícilmente decimos, Señor, gracias porque me fue mal. O hay alguno acá que cuando le va mal dice, gracias Dios porque me fue mal. Es muy difícil estar agradecido. Y Dios permite que muchas veces estemos en esas circunstancias, ¿no? Permite que estemos en esas circunstancias donde la encrucijada es, ¿reniego o agradezco? ¿Sí? Cuando las cosas van bien, solemos siempre decir, no, bueno, estoy agradecido con el de arriba. ¿No? Si tú estás bien, o cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y si estás bien, ¿qué dices? No, bien, gracias a Dios. O alguien dice, no, mira, sabes que estoy mal, gracias a Dios. Siempre cuando las cosas van bien, solemos agradecer. Cuando las cosas van mal, lo que solemos decir, mira, estoy mal, y empiezas a contar todo el testimonio del problema. Pero difícilmente estamos agradecidos en las circunstancias malas. Pero vamos a ver en lo que dice la palabra, que nuestro Señor Jesús nos da una gran lección de cómo estar agradecido cuando la circunstancia es adversa. Porque es fácil decir, ¿no? Bueno, es fácil, teóricamente es muy sencillo decir, voy a estar agradecido en la circunstancia adversa, pero a ver en la práctica. Pero vamos a ver que Cristo nos enseña en su palabra a estar agradecido incluso cuando las cosas parecen contrarias. Y para esto quiero que puedas abrir tu Biblia en Mateo 15. Pues abrir tu Biblia, aprender tu Biblia. Mateo 15, y vamos a leer del versículo 32 al versículo 39.
Les doy un 5 para que puedan ustedes buscarlo. Mateo 15, versículo 32 al versículo 39. ¿Estamos? ¿Sí? Genial. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos le contestaron: ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Cristo ahí le responde, le dice: ¿cuánto pan tienen? 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió una barca y cruzó a la región de Magadán. Vamos a orar para empezar el mensaje. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es perfecta, es bendita, Señor. Nos confronta, nos redarguye. Ayúdanos, Dios, a poder entender lo que tú quieres transmitirnos hoy, en esta mañana. Y Señor, y cuando entendamos podamos también aplicar tu palabra, porque es vida para nosotros. A ti nada más que a ti es la gloria. Amén y amén. Bien, vamos a ver un poco el contexto de lo que está pasando aquí. Hay una situación, y la situación es que Jesús estaba con una multitud. El Señor siempre estaba ahí con su multitud que lo seguía, pero no estaba solamente ese día. No era un día del Señor, un domingo donde podemos estar aquí de repente un par de horas cantando juntos, ¿no? Y ya saben, ¿no? Ustedes ya vinieron tomando desayuno y saben que se van a retirar y van a almorzar y ya felices. Eran 3 días en las que Jesús estaba con estas personas y hubo algo importante para todo ser humano. Algo importante para cualquier persona y para los robustos como yo, mucho más importante. Se acabó la comida. Tú puedes estar concentrado, muy interesado en algo, pero si se te acaba la comida, créeme, te desconectas. Los que están estudiando o incluso los que trabajan, ya cuando llega la hora del almuerzo, empieza a bajar sus niveles. ¿Por qué? Porque ya empiezan a pensar, su misma naturaleza empieza a pensar que tienen que comer. Y esta es la situación que estaba pasando aquí. Estaban 3 días con Cristo y lo que hicieron, se les acabó la comida. Se quedaron sin el alimento básico. Hey, Naín, ¿y dónde estaban? Seguro estaban cerca de un restaurante 5 tenedores, ¿no? De repente estaban ahí cerca de sus casas donde podrían preparar, no sé, un buen cabrito a la norteña o un buen ceviche, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Saben dónde estaban? Estaban en el desierto. ¿Qué vas a comer en el desierto? Ya era preocupante, lo poco que tenían se les había acabado. ¿Y Jesús qué pasó? Jesús dijo: no quiero mandarlos así. ¿Se imaginan? No solamente era la cuestión del hambre, era la cuestión que estaban en medio de un desierto. Imagínense salir, ya, si Jesús hubiera dicho ya, que se vayan yendo porque ya se acabó la comida, ¿no? No, el pueblo de Dios dijo amén, así que vayan retirándose. Imagínense en el desierto caminando con hambre, con sed. Iba a haber un desmayo masivo de personas ahí. Y el Señor sabía eso. Y en medio de esta situación, pues, y esta adversidad, porque no había forma de alimentar, no eran 3 gatos, no eran solamente los 12 discípulos más Cristo,
No eran ni siquiera de repente los que estamos congregados aquí. Eran 4,000 personas. ¿Se imaginan 4,000 personas hambrientas en el desierto? Pónganse en las circunstancias, no era algo simple, o sea, no era como diciendo, bueno, pero tenían hambre y ya quedó. Eran 4,000 personas diferentes. De repente algunas con más hambre, otras de repente la comida se les había acabado un poco antes, no dice la Biblia, pero eran 4,000 personas en circunstancias diferentes. Esa era la adversidad. ¿Y qué tenía, no? Jesús no se hacía muchos problemas. Jesús preguntó, ¿y qué tienen, no? ¿Qué es lo que tienen en el bolsillo, no? ¿O qué es lo que tienen ahí? ¿Cómo podemos solucionarlo? El Señor siempre nos manda a buscar soluciones. ¿Cómo lo solucionamos?, le dice a sus discípulos. ¿Y ellos qué les dicen? Bueno, tenemos 7 panes y unos pescaditos. Ahora, obvio, ¿no? Los panes que ellos mencionan no son los panes que nosotros comemos chiquitos, no eran panes grandes, pero de todas maneras no alcanzaba para 4,000 personas. A cada uno le hubiera tocado una migajita y eso no lo sostiene ni a la esquina. Entonces, Cristo estaba en esta situación de adversidad, desierto, hambre, muchas personas, y hace una acción maravillosa. El Señor, en medio de la adversidad, no dijo, Padre, ya pues, no. O ni siquiera, siendo Dios, dijo, voy a convertir la arena en pan. Vamos a hacer, no sé, en la arena y lo convertimos en pan. Ya convirtió el agua en vino. Entonces, fácil era poder hacer la arena en pan, ¿no? O hacía brotar agua. Era Dios. Jesús pudo hacerlo. Pero ¿saben qué nos enseñó? En medio de esa adversidad, cogió lo que tenía, que más que solución podría ser un problema, porque imagínense, si había uno más hambriento que otro, podría haber una guerra para coger esos panes. Se venía un problema, se venía la noche, como podemos decir, ¿no? Y Cristo, en esa circunstancia, coge los panes, coge los pescaditos, no hizo ceviche, pero coge los pescaditos y dijo, gracias Dios. Estaba en una circunstancia adversa, se le venía todo. Si pasaba o alguien moría de hambre o desmayado por la insolación, por la desnutrición del desierto y todo, podían haber dicho, miren, ahí están los seguidores de Jesús. Pero en esa circunstancia adversa el Señor dijo, gracias Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y eso es algo que los discípulos no entendían. Si leemos un capítulo antes, ya habíamos visto que Cristo había alimentado a 5,000 personas, o sea, más personas todavía. Y los discípulos en ese momento, por la circunstancia, se olvidaron de ello. Ya Jesús ya había alimentado 5,000 personas, o sea, eran más personas, 1,000 más, no 1,000 bocas más, y Jesús ya los había alimentado, ya les había provisto alimento también con pocos recursos, pero los discípulos no se acordaron de eso, sino vinieron con el problema. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Cuando nos pasan las cosas malas, nos olvidamos todo el milagro que el Señor hizo detrás. Creo que cada uno de ustedes podría tener una historia que contar con respecto al milagro que el Señor haya hecho en sus vidas. Pero cuando se nos viene la noche, cuando se nos viene el desierto, ¿qué es lo que pasa? Cuando se nos viene el desierto, nos olvidamos de lo que el Señor ya hizo en nuestras vidas. Cuando se viene el desierto, lo primero que decimos es, mira, este es mi problema. Y cuando nos presentamos a Dios de repente en oración, no nos presentamos con una actitud de agradecimiento, sino nos presentamos con el problema. Oye, ya Dios sabe tu problema. Y Dios sabe cuál es la solución. Dios ya conoce cada circunstancia de nuestras vidas. Y está bien, genial, Señor, me siento así, me siento así. Las circunstancias, se me viene la noche en el trabajo, se me viene la noche en mi vida, se me viene la noche en la salud. Estoy en pleno desierto, no hay recursos, no salgo de esta. Pero gracias.
se nos olvida agradecer a Dios. E incluso muchos de nosotros en las circunstancias adversas, en el desierto, con escasez, con problemas, ¿qué pasa? Se nos vienen las dudas. Y yo quiero darte aquí unos 4 momentos, al menos que están en este pasaje que hemos leído, para agradecer. Cuando haya necesidad en tu vida, agradece a Dios. No veas la necesidad. Agradece a Dios cuando hay una necesidad en tu vida, sea, qué sé yo, en tu trabajo, economía, salud. Agradécele a Dios. No se preocupen, no les voy a hablar de prosperidad. Pero cuando hay una necesidad en tu vida, agradece a Dios. Que sea lo primero. Gracias, Dios. Y que no es una oración solo de quejas, sino una oración que termine en un agradecimiento. Así como Cristo en medio de esa necesidad agradeció. Cuando hay un desierto en tu vida, cuando hay ese desierto donde son temporadas grandes incluso, que nosotros no parece haber solución, donde hay momentos que incluso queremos tirar la toalla. Y yo sé que cada uno de ustedes puede tener esa temporada de desierto donde dice, ya no aguanto más, ya no puedo más, aquí quedo, tiro la toalla porque ya no puedo, me noquearon. No es un knockout técnico, es un knockout que me dejaron en el suelo, ya no salgo de aquí. Y en esa temporada de desierto, cuando no haya solución, Cristo también estuvo en un desierto y lo que hizo fue agradecer. Cuando hay una temporada de dudas en tu vida, y aquí no se trta, mira, soy cristiano, ya soy escogido por Dios, soy salvo, no, genial, salvo por gracia, ya no puedo dudar. Estos discípulos dudaron y vieron milagros a primera fila, ¿no?, de Cristo. El Señor no los excomulgó, el Señor no les dijo, ¿sabes qué? Incrédulos, fuera. Cuando hayan esas dudas, ¿se imaginan a Jesús? Luego de haber alimentado 5,000, haber hecho muchos milagros y todo, y que vengan sus discípulos y dijeran, Señor, no hay nada, mira, hay esto más. ¿Se imaginan a Jesús diciendo, incrédulos todavía? Ya les he hecho milagros, he alimentado a más personas y todavía dudan. En esas dudas, agradezcamos a Dios. Y ahora, cuando hay una desconfianza en ti o hacia ti, acuérdense, aquí estaban desconfiando del Hijo de Dios, de Cristo, segunda persona de la Trinidad, estaban desconfiando de Él. Y en esa circunstancia de desconfianza, el Señor agradeció. Tal vez tú puedas estar en esa circunstancia, puedes estar en una circunstancia de necesidad, puedes estar en una circunstancia de desierto, de duda, puedes estar en esa circunstancia de desconfianza. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos imitar a Cristo, ¿verdad? No los escucho, ¿se durmieron? La Biblia nos dice que nosotros debemos imitar a Cristo, ¿verdad? Imitemos al Señor agradeciendo en cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Quieres parecerte más a Cristo? Pues agradece en cada circunstancia. Estás en necesidad, agradece. Tal vez incluso puedes parecer el único loquito en tu casa que está de repente con el dolor inmenso. Estás, gracias Dios por este dolor. Gracias Dios porque estoy que me revuelco, pero incluso con este dolor me hace recordar que soy un vil pecador, pero por tu gracia sigo aquí vivo con dolor, pero estoy vivo por tu gracia, gracias. Puedes estar así, las personas no te van a entender. Si esto leemos en un contexto de no creer la Biblia, pues es imposible creer que alguien pueda agradecer en esta circunstancia. Sin embargo, Cristo agradeció en sus momentos más difíciles.
Pero esto nos lleva a aplicar algo también. Un corazón agradecido con Dios, un corazón agradecido con el Señor, no tiene un egoísmo para sí mismo. Un corazón agradecido para Dios es de brazos, de manos abiertas. En la alimentación de los 5,000, cuando los discípulos trajeron, los discípulos le dijeron algo a Jesús. Le dijeron: Señor, ya que se vayan. ¿Por qué? Porque tenían panes y peces que alcanzaban para ellos. Que se vayan, y cuando se van, nosotros le damos al ceviche con tortitas. Eso es lo que los discípulos estaban pensando. Señor, ya que se vayan, despide a los 5,000. Y Jesús dijo: no. Los alimentó a todos. No fue simplemente: ya, gracias, sí, para nosotros, y quedó. El Señor fue generoso en la alimentación. Y en esta ocasión del desierto siguió siendo generoso, porque no pensó simplemente en su bienestar de él y de sus discípulos, sino en el bienestar de todos. Y a veces, cuando el egoísmo puede más que nuestro agradecimiento, lo que vemos en el desierto es la necesidad, la falta. Pero ¿saben qué es lo que menos vemos? Lo que los discípulos no vieron. Los discípulos vieron la necesidad, los discípulos vieron la falta, pero se olvidaron de ver algo muy importante. Se olvidaron de ver a Cristo que estaba ahí. Y yo quiero decirte algo muy fundamental. Y quiero que esto sea el centro de todo el mensaje. Cuando estamos en circunstancias adversas, cuando estamos en esa circunstancia, en ese callejón sin salida, cuando estamos en un desierto donde no podemos más, nuestros ojos se nos cierran. Lo que vemos es el desierto. Lo que vemos es la circunstancia. Si estás estudiando, puedes estar en un examen final donde no pudiste estudiar de forma correcta. Y ya sabes que vas a jalar. De repente estás trabajando y en ese momento pues escuchas que hay recorte de personal y empiezas a ver el problema. Tal vez estabas ahorrando para algo y de pronto una enfermedad o un momento de salud que no te lo esperabas y empiezas a ver el problema. Pueden haber muchas circunstancias. Y cuando nosotros vemos las circunstancias, nos olvidamos de ver a Cristo. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en las circunstancias, nos olvidamos de ver a Cristo. Y ese era un problema que los discípulos tenían en todo momento. Eran bastante carnales ellos. Cuando pasaban circunstancias adversas, se olvidaban de ver al Señor que estaba a su costado. Y ahora, nosotros tenemos algo que los discípulos en esos momentos no tenían. Ellos sí estaban con Cristo al lado, pero el Señor en cuerpo físico, si se retiraba o se apartaba, ellos dejaban de estar con Cristo. La ventaja que tú tienes es que el Espíritu Santo mora en ti. Y eres el quien te une directamente con Cristo. En las circunstancias difíciles de tu vida, tú no estás solo. No es que a lo mejor pues te pasó algo
un momento difícil y ya estás solo, no. En las circunstancias difíciles de tu vida, estás con Cristo a tu lado. Entonces no veas las circunstancias, no veas el momento, ve que el Señor está ahí. Ha hecho tantos milagros en tu vida. Y el primer gran milagro que hizo en tu vida es hacerte nacer de nuevo. Si eso no te basta para agradecer, pues ya hay otro problema, ¿verdad? Pero hay un gran agradecimiento en tu vida. Puedes estar destrozado, puedes estar sin chamba, puedes estar en las peores circunstancias, pero hay algo que nadie te puede quitar, y es que el Señor te salvó, el Señor te hizo una nueva criatura. Entonces, en todo momento, sea que estés bien, que estés mal, agradece al Señor. Las noches más oscuras terminan al amanecer. Entonces, no hay momento para no agradecer a Dios. Si tienes un problema, recuerda, el problema es pasajero, pero el Señor en tu vida es eterno. Agradezcamos a Dios en todo momento. En estos 8 años de aniversario, pues como iglesia local, sé que han podido pasar momentos muy bonitos, muy alegres, pero también tal vez momentos muy duros. Yo les comento algo. Nosotros, cuando cumplimos recién un añito de iglesia allá en Lima, y nosotros dijimos como bebitos, no, qué chévere, ya vamos a crecer, vamos a dispararnos. ¡Pum! Pandemia. Estábamos felices, emocionados, hicimos planes a toda. Dijimos, ahora sí, genial, nos disparamos con todo. Ya teníamos un equipo bien consolidado, miembros con muchas ganas de trabajar. Pandemia. Dijimos, bien, genial, un mesecito. Necesito, ¿verdad? Pero nunca dejemos de agradecer a Dios. Agradezcamos a Dios primero, como personas individuales, pues cada uno de ustedes tiene su propia historia, su propia vida personal. Agradece a Dios en cada circunstancia de tu vida, pero también agradezcamos como iglesia local. Como iglesia local, unámonos en agradecimiento al Señor. Un agradecimiento no egoísta, un agradecimiento no de repente, pero el hermano de ahí no me cae. No, un agradecimiento juntos. No te cae el hermano, qué bien, tú tampoco le caes a él, pero está contigo sentado. Tienen que amarse, crecer juntos. ¿Por qué? Porque hay personas allá afuera que, al igual que estos que estaban en el desierto, necesitaban ser alimentados. Hay personas allá afuera que necesitan ser alimentados. Y aquí cambia un poco el panorama, porque como iglesia, esposa del Señor, ya no pensamos en nosotros como que ahora, ¿qué va a darme el Señor? Sino ahora como representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿cómo alimentamos a esos 4,000? Claro, son mucho más, que están allá afuera. La circunstancia de la sociedad, la circunstancia de nuestro país, la circunstancia del mundo entero, no se cambia con política, no se cambia ni con educación, porque a cada rato meten la pata. No se cambia, no puedo decirlo, pero no se cambia con ningún cambio, ya ustedes entenderán, en las altas esferas. La circunstancia del país y del mundo entero se cambia con una iglesia aguerrida que sale afuera a alimentar a esas personas que tienen hambre, y no solamente un hambre físico, porque no somos una ONG, sino un hambre espiritual. El mundo va a cambiar cuando tú te unas en la iglesia local y se destinen a salir a predicar a las calles, se destinen a salir a evangelizar a las personas, se destinen a ver las necesidades que esas personas tienen, porque necesitan al Señor. Cuando tú dices, te mentalizas a ello y de ese agradecimiento dices, gracias Dios, porque ahora entiendo la necesidad de mi prójimo, y vayas allá afuera, va a haber un cambio total en este mundo.
Y recordemos algo, como cristianos, pues nosotros ya podemos decir, ¿no? Yo estoy salvo. Y a veces nos agarra la perezosa. Como cristianos podemos decir, yo ya soy salvo. Yo ya estoy ya en los caminos de Dios, estoy en una iglesia muy bonita. Cantamos canciones muy chéveres. Cantamos canciones muy preciosas, adoramos al Señor, nos juntamos todos los domingos por la mañana, hacemos comunión entre semana. Yo puedo decir eso, ¿verdad? Y ya, genial. Pero ¿qué con los que están afuera? Y nos olvidamos que hay personas afuera que al igual que nosotros un día necesitan escuchar la palabra de Dios. Mantén un corazón agradecido con Dios. Ya no solo en tus circunstancias, sino un corazón agradecido que dé frutos, alimentando a personas que están afuera, que necesitan de la palabra de Dios. Entonces, que tu agradecimiento al Señor no sea un agradecimiento solamente teórico, no sea un agradecimiento solamente en el cual tú digas, gracias Dios. No sea un agradecimiento que digas, bueno, yo soy agradecido a Dios. ¿Cómo agradeces al Señor? Allá me levanto por las mañanas, gracias Dios por la vida, me voy a trabajar. Que no es un agradecimiento así de superficial, sino es un agradecimiento que dé frutos. Gracias Dios, en primer lugar, porque me salvaste, me das la vida y me salvaste. Y gracias Dios porque así me permites también salir y poder compartir la palabra de Dios a otras personas. Gracias Dios porque en las circunstancias en las que puedo estar, sí, puedo estar mal, puedo estar completamente destrozado, pero gracias Dios porque tú estás ahí. Puede faltarme todo, pero contigo no me falta nada. Y ese debe ser el pensamiento de un corazón agradecido con el de arriba. Un corazón en el cual tú puedas decir en todo momento, Señor, puedo estar mal, Señor, puedo estar en lo más profundo, pero eso no va a quitar el gozo de mi vida, porque el gozo de mi vida no está en algo material. El agradecimiento de mi vida no está ni siquiera en mi salud. El agradecimiento de mi vida es completo en ti y solamente en ti. Y ese mensaje, si bien es cierto, nosotros lo tenemos claro, y tal vez para muchos incluso hasta sin dudas, pero ese mensaje afuera necesitan escuchar. Necesitan escuchar de un Dios que da vida. Necesitan escuchar de un Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con corazones agradecidos nosotros, pues únanse a la visión de la iglesia en conquistar las esferas de la sociedad. Estás en tu trabajo, no dejes de hablar de Cristo. Eso va a dar evidencia de tu agradecimiento. Eres joven, estás estudiando, no dejes de hablar del Señor. Eso va a dar muestra de agradecimiento en tu vida. Bueno, no trabajo, tal vez ya estoy jubilado, tal vez ya soy mi propio jefe, pero en tu círculo social más cercano, no dejes de hablar del Señor. Eso va a dar muestra del corazón agradecido que tienes. Entonces, recapitulemos. Seamos agradecidos a Dios, con Dios, en toda circunstancia buena, en toda circunstancia mala, en todo desierto, en toda necesidad, en toda duda, en toda desconfianza, agradezcamos a Dios. Si tu oración fue diferente, ahora que tu oración empiece con un gracias, Señor.
porque con esto me recuerdas, con esta circunstancia me recuerdas cuán dependiente soy de ti. Y me haces recordar que lo primero que debo hacer es recurrir a ti. Pero también con ese corazón agradecido, pues pongámonos en imitar a Cristo, que alimentó a esos 5,000, 4,000. Y también vayamos afuera, donde está el desierto, donde está la necesidad, y alimentemos con la palabra de Dios a esas personas que necesitan de la palabra de Dios. Si el mundo no cambia, si el mundo entero se está yendo, como dicen, a la quinta, se está yendo abajo, es porque los cristianos no estamos cumpliendo nuestra función como cristianos de predicar el Evangelio. Agradezcamos a Dios poniéndonos como esos soldados que van a la guerra y van a conquistar el mundo con la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar para terminar nuestro mensaje. Bendito Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y te agradecemos, Dios, porque en tu infinita misericordia, pues, permites que podamos siempre aprender más de ti. Permites que podamos siempre aprender de lo que tú nos dejas en tu palabra. Y Señor, perdónanos si no hemos tenido un corazón agradecido. Perdónanos si no hemos tenido un corazón, Señor, que se rinda a ti en agradecimiento. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no ver la necesidad, a no ver el desierto, sino ver a Cristo en nuestras vidas. A ese Cristo que nos cambió, a ese Cristo que nos justificó, que nos perdonó. Y poder agradecer, porque nos puede faltar todo, nos puede faltar salud, dinero, nos puede faltar todo en esta vida, pero con Cristo estamos completos. Y ese debe ser nuestro corazón agradecido. Y también ayúdanos, Dios, a como iglesia agradecerte, yendo afuera al desierto a predicar tu palabra. Dios amado, gracias. Y gracias también, Señor, por estos 8 años como Gracia Urbana. Una iglesia que bendice a la comunidad, una iglesia que predica tu palabra, y una iglesia donde se reúnen un conjunto de salvados en camino al cielo. Te damos a ti la gloria, a ti la honra. Amén, amén y amén.